Buenas noches, doctor. Soy el alumno Fabio Montoro y el día de hoy me toca hablar a mí sobre la estación número 3. La primera pregunta nos pide identificar las capas en las que se divide el endometrio y elementos que la componen. Bueno, el endometrio consta de dos capas, las cuales son la capa basal y la capa funcional. La capa basal se encuentra junto al miometrio y la capa funcional se subdivide en dos. Sería el estrato compacto y el estrato esponjoso. El estrato compacto consta de cuellos glandulares y estroma denso, y el esponjoso de glándulas y grandes cantidades de estroma laxo y tejido intersticial. La segunda pregunta nos pide mencionar los cambios que se presentan en el endometrio durante la fase proliferativa. Bueno, después de la menstruación el endometrio mide alrededor de 1 a 2 milímetros de espesor. Bajo la influencia de las glándulas del estroma de la capa funcional proliferan con rapidez después de la menstruación. Conforme avanza esta fase, las glándulas se tornan más tortuosas y el revestimiento celular de la luz glandular sufre una pseudoestratificación. El estroma permanece compacto y el espesor endometrial alcanza alrededor de 12 milímetros en el momento del pico de LH. En la tercera pregunta nos pide mencionar los cambios que se presentan en el endometrio después de la ovulación en la fase secretora. Después de la ovulación, el endometrio se transforma en tejido secretor. El periodo que transcurre durante y después de la transformación se denomina fase secretora del endometrio y corresponde a la fase lútea ovárica del ciclo menstrual. En las células que revisten las glándulas aparecen vacuolas subnucleares con abundante glucógeno. Se desplazan desde la base de las células glandulares hasta la luz y expulsan el contenido. En la fase lútea las glándulas se tornan más tortuosas y el estroma más edematoso. Como cuarta pregunta nos pide identificar las sustancias que intervienen en la regulación y la función endometrial. Como primer punto tenemos en la degradación del tejido endometrial. En esta, el factor hístico es una molécula de la membrana que activa la secuencia de coagulación al contacto con la sangre. Además, tanto la urosinasa como el activador de plasminógeno hístico son fibrinolíticos y aumentan la conversión de plasminógeno en plasmina, además de activar la degradación de los tejidos. Como segundo punto está la vasoconstricción y la contractilidad endometrial. Las células epiteliales y del estroma secretan endotelina 1, miembro de una familia de vasoconstrictores potentes. La encefalinasa degrada endotelina y se expresa en mayor concentración en el endometrio en la mitad de la fase secretora. Al final de la etapa lútea, el descenso de la progesterona sérica provoca que se pierda la expresión de encefalinasa. Y como último punto están receptores de estrógenos y progestágenos. Los receptores estrogénicos se expresan en los núcleos de las células epiteliales, del estroma y miometriales y se observa una mayor concentración durante la fase proliferativa. Los receptores endometriales de progesterona alcanzan su punto máximo a la mitad del ciclo en respuesta a la elevación de estrógenos, y hacia la mitad de la fase lútea casi no existe expresión de receptores de progestágenos en el endometrio. Como última pregunta nos pide identificar los factores de crecimiento endometrial. Bueno, los factores que promueven la mitosis y diferenciación del endometrio son los factores de crecimiento similares a la insulina, el IGF-1 e IGF-2. Los que modulan la invasión del trofoblasto se encontrarían en la proteína 1 transportadora de IGF. Los que impulsan la angiogénesis y estimulan la proliferación de las células del estroma. Ahí se encontrarían el factor de crecimiento derivado de las plaquetas. Los que modulan la angiogénesis y la permeabilidad vascular son los del factor de crecimiento endotelial vascular. Por último están los que impulsan la implantación en el blastocito. Esto es el factor inhibidor de leucemia.